La casa de los Ramírez, situada en un barrio residencial al sur de Austin, parecía sacada de un catálogo inmobiliario. Barandales blancos recién pintados, un césped perfectamente podado y un garaje con techo plano que servía de refugio improvisado para los adolescentes de la familia. Sergio la había comprado poco después de casarse con Lucía Morales, una mujer reservada que había perdido a su esposo bombero en un accidente durante una intervención. Lucía llegó a ese hogar con su hija Skylar, mientras Sergio aportaba a sus hijos Mateo y Bruno, fruto de un matrimonio anterior también marcado por la pérdida. Al principio, la convivencia parecía fluir sin incidentes. Las cenas eran tranquilas, los fines de semana incluían visitas al mercado agrícola, y los cuatro jóvenes, a pesar de sus diferencias, mantenían una distancia prudente y aparentemente saludable. Mateo y Skylar asistían a la misma preparatoria, compartían algunas clases extracurriculares y solían subir juntos al techo del garaje por las tardes. Allí, entre auriculares compartidos y largas pausas, se tejía un vínculo que los adultos preferían no analizar. Lucía confiaba en el espacio y en la madurez de sus hijos. Sergio, por su parte, valoraba el silencio de la nueva rutina familiar. Bruno, sin embargo, observaba. Callado, con su vieja cámara Canon al hombro, grababa escenas cotidianas sin que nadie notara la persistencia de su mirada. Una noche, al pasar frente a la habitación de Skylar, cuya puerta había quedado mal cerrada, Bruno vio algo. No grabó nada, pero la imagen quedó fijada en su memoria con una nitidez perturbadora. Desde ese instante, todo lo que parecía estable en aquella casa comenzó a mostrar grietas que nadie estaba preparado para enfrentar. Abril trajo lluvias persistentes al exterior, pero dentro de la casa Ramírez, las tormentas eran más silenciosas y constantes. Skylar dejó de asistir con regularidad a clases, evitaba responder llamadas y se encerraba por largos periodos en el baño sin motivo aparente. Mateo comenzó a regresar a casa con moretones que atribuía a caídas en bicicleta, aunque su explicación resultaba poco convincente. Sergio, preocupado por el comportamiento errático de ambos, decidió ponerle llave al armario donde guardaba las botellas, tras notar que dos habían desaparecido. Bruno, cada vez más callado, se mantenía cerca de las rejillas de ventilación con su libreta en mano y la cámara colgando del cuello, grabando sonidos, sombras, gestos rápidos, susurros. Una noche lo captó todo. Mateo salió de la habitación de Skylar con una pequeña memoria USB. Se aseguró de que nadie lo viera y la escondió en una caja de herramientas oxidada, ubicada bajo la cubierta del garaje. 2 días después, esa memoria ya no estaba allí. Bruno revisó sus grabaciones, y esa misma noche filmó desde la ventana de la cocina cómo Skylar encendía el horno y colocaba algo envuelto en tela entre las rejillas, como si intentara deshacerse de algo. Minutos más tarde, un fuerte olor a plástico derretido inundó la casa. Lucía despertó creyendo que alguien había dejado la estufa encendida. Skylar negó haberla tocado. Bruno no dijo nada. Desde entonces, sus grabaciones se volvieron más sistemáticas. Capturaba nucas tensas, intercambios nerviosos, silencios prolongados. Skylar comenzó a notarlo. Cambió de actitud. Se reía más fuerte cuando él estaba cerca. Fingía indiferencia, pero sus ojos lo buscaban constantemente. Bruno no comprendía por qué seguía registrando todo, hasta que una frase lo dejó inmóvil. En una conversación susurrada, escuchó a Skylar decirle a Mateo: «Si él habla, tú sabes lo que tienes que hacer». El cumpleaños número 19 de Skylar coincidió con un sábado despejado, lo que facilitó la llegada de invitados que hacía tiempo no cruzaban la puerta principal. Incluso su antigua profesora de música se presentó con una caja envuelta en papel dorado. Lucía, esforzándose por mantener la imagen de familia funcional, decoró la sala con guirnaldas celestes y colocó un pastel sencillo con letras rojas que decían: «Ya eres adulta». Los platos descartables estaban alineados sobre la mesa junto con vasos de plástico llenos de refresco. Bruno permanecía apartado, sentado en un rincón con un disco duro externo entre las manos, sin mostrar interés en la conversación. Cuando llegó el momento de proyectar el video familiar, todos se acomodaron esperando escenas tiernas. Durante los primeros minutos, las imágenes cumplían con lo esperado.
visitas al zoológico, desayunos en familia, paseos en bicicleta. Sin embargo, la edición se interrumpió abruptamente con una transición brusca. En pantalla apareció Mateo en una habitación con las luces tenues. Skylar, vestida con una camisa que claramente no le pertenecía, hablaba en voz baja mientras se acercaba a la cámara. Aunque el audio no era nítido, la cercanía entre ambos, la gestualidad y la intimidad del momento dejaron poco margen para interpretaciones inocentes. El rostro de Lucía perdió color. Sergio arrojó el control remoto contra la televisión y se levantó. Varios invitados salieron sin decir una palabra. Bruno no se movió. Mateo se esfumó por la puerta trasera. Skylar permaneció en las escaleras, apretando una servilleta arrugada. 20 minutos después, un golpe seco contra el vidrio del comedor sobresaltó a Lucía. Afuera, sobre el césped, alguien había lanzado una piedra envuelta en papel. En el centro del mensaje escrito a mano, se leía: «Los destruiste a todos». No había firma. Nadie comentó nada. La cadena ya había comenzado. La mañana siguiente comenzó con una ausencia que nadie supo explicar. Skylar no estaba en su habitación ni en ningún otro lugar de la casa. Lucía, alarmada, realizó varias llamadas a compañeros, vecinos, incluso a la directora de la escuela, pero nadie tenía noticias. Bruno, en silencio, permanecía en su habitación con la cámara aún sobre el escritorio, aunque la memoria externa que siempre guardaba junto a ella había desaparecido. Esa tarde, mientras Lucía limpiaba la habitación de su hija, encontró un brazalete debajo de la almohada y una nota doblada cuidadosamente en el alféizar de la ventana. La letra era inconfundible: azotea. No digas nada. Intentó despertar a Sergio, pero éste dormía profundamente bajo el efecto de pastillas para el insomnio. Sin opciones claras, decidió subir al techo, pero no encontró a nadie. Bruno, sin embargo, ya intuía lo que estaba ocurriendo. Encendió su cámara y enfocó desde la ventana del pasillo. En el visor apareció la silueta de Mateo, de pie cerca del borde de la azotea, gesticulando con fuerza mientras hablaba con Skylar, que mantenía los brazos cruzados y el rostro tenso. El zoom captó un movimiento brusco. Mateo sujetó a Skylar por el antebrazo, y ella se soltó con un tirón rápido. La imagen tembló. Luego vino un desequilibrio, un paso mal dado, una caída repentina. No hubo gritos, solo el impacto seco contra el suelo. Bruno se alejó de la ventana con el pulso acelerado, sin articular palabra. Cuando volvió a mirar, Skylar seguía inmóvil, observando hacia abajo sin expresión. Un vecino corrió hacia el cuerpo. Alguien gritó desde la calle. Skylar no se movió. En su mano derecha, casi oculta por la manga, sostenía una memoria USB. La deslizó en el bolsillo sin que nadie la viera. Bruno sabía que aquello no había sido un accidente. Lo había grabado. Pero aún no decidía si alguien debía verlo. Mateo fue declarado muerto 1 hora después de ingresar al hospital. El parte médico indicaba caída accidental desde una altura considerable, con traumatismos consistentes, con una pérdida repentina del equilibrio. Skylar, interrogada brevemente, afirmó que Mateo estaba alterado, que había subido al techo solo y que no supo cómo ocurrió. La familia se dividió en el silencio. Lucía se encerró en su dormitorio y no volvió a salir durante 2 días. Sergio, apagado, comenzó a vagar por la casa como una figura borrosa. Bruno mantenía su cámara siempre cerca, aunque ya no grababa nada visible. 2 días después del entierro, entregó un disco duro al detective privado Alejandro Jiménez, contratado por Sergio en busca de respuestas más allá del informe oficial. Jiménez llegó de noche, en un vehículo sin identificación, con una carpeta delgada bajo el brazo. Inspeccionó la azotea con linterna en mano. Detectó marcas de presión en el borde metálico de la baranda y una abolladura poco coherente con un simple tropiezo. Tomó fotografías, retiró la ropa de Skylar para análisis de laboratorio y grabó una breve entrevista con Bruno. El joven permaneció callado hasta pronunciar una sola palabra: empujó. Esa noche, Jiménez revisó en privado el video que Bruno le había entregado. Observó con atención el momento crítico. Un forcejeo, un impulso, una caída abrupta. Detuvo la imagen cuadro por cuadro. No era una pérdida de equilibrio.
Era una acción. Consciente o no, no era accidente. A pesar de la claridad del material, Jiménez no acudió de inmediato a la policía. No por duda, sino por necesidad de comprender el contexto completo. Había algo en la dinámica familiar que escapaba a los hechos, algo que excedía culpabilidad penal. En ese hogar no había una sola víctima. Había múltiples heridas, todas mal cerradas, todas invisibles a simple vista. El segundo interrogatorio a Skylar se llevó a cabo en una sala auxiliar del consultorio, donde Jiménez solía realizar entrevistas fuera del entorno policial. En la cámara, su postura parecía relajada, pero sus palabras salían en un ritmo disonante, con frases que se contradecían y justificaciones que no resistían una secuencia lógica. Afirmaba que todo era un malentendido, que Mateo estaba confundido, que ella no podía ser responsable de lo que otro decidiera hacer. A medida que Jiménez formulaba preguntas más específicas, el tono de Skylar se volvió errático. Negó, luego dudó, luego acusó. En un momento, se incorporó bruscamente, golpeó la mesa con la palma abierta y, al girar, derribó el grabador que había sobre la estantería detrás de ella. El aparato cayó al suelo y se apagó. Fue entonces cuando el investigador comprendió que ya no hablaba con una adolescente superada por las circunstancias, sino con alguien que había cruzado una línea interna mucho antes. Jiménez solicitó acceso a su historial escolar. Encontró un expediente reservado que describía una suspensión temporal a los 16 años tras un incidente con un docente, clasificado como crisis emocional. El término utilizado por la institución era inestabilidad conductual, pero en los documentos médicos posteriores figuraba un diagnóstico más preciso: trastorno límite de la personalidad. Mientras procesaba esa información, halló por fin la unidad de almacenamiento que Bruno había mencionado semanas atrás. Una memoria dañada por calor, rescatada del interior del horno. Técnicos lograron extraer fragmentos. Uno de los archivos reproducía una conversación en voz baja. La frase era clara. Skylar decía: Mateo no debía enamorarse. Eso no estaba en el trato. No había gritos ni amenazas, solo una afirmación seca, estructurada. Jiménez ya no pensaba en accidente, tampoco en impulso. Lo que observaba tenía forma, y esa forma era deliberada. La mañana siguiente comenzó con una notificación oficial. Alejandro Jiménez, tras semanas de análisis y revisión de pruebas, presentó su informe completo ante la comisaría del distrito. En el expediente constaban grabaciones de video, informes periciales, huellas dactilares, restos de una conversación rescatada de una memoria dañada y un resumen psicológico firmado por un especialista externo. Con esa base, el juez de guardia emitió una orden de detención en menos de 24 horas. La policía localizó a Skylar en la terminal central de autobuses, sentada sola, sin equipaje visible. No opuso resistencia. Caminó hacia el patrullero sin dirigir palabra ni mirar a su alrededor. Su detención fue silenciosa, casi administrativa. A esa misma hora, Bruno no apareció en casa. Tras una búsqueda breve, lo hallaron en la vivienda de su tía, escondido en un pequeño cuarto sin ventanas, rodeado de cintas rotuladas a mano. Estaba despierto, pero no hablaba. Su respiración era lenta, y sus ojos evitaban cualquier contacto. Lucía, al enterarse del arresto, irrumpió en la comisaría con gritos. Acusó a Jiménez de haber destruido la última estructura que sostenía a su familia. Fue contenida por personal de seguridad, pero sus palabras quedaron registradas en el acta. Sergio, que presenció el momento desde el pasillo, golpeó la pared con el puño cerrado, antes de marcharse sin emitir declaración alguna. Skylar, en la sala de interrogatorios, permanecía con la mirada fija en el techo. No lloraba. No pedía explicaciones. En el informe final, Jiménez incluyó una observación manuscrita. Es consciente de lo que hizo, pero no muestra arrepentimiento. Bruno entregó a las autoridades una última memoria. Era la original, la que contenía el inicio y el desenlace. El final no tenía sonido, solo una imagen estática. Nadie expresó perdón. Nadie solicitó comprensión. El caso no concluyó. Solo quedó marcado, como una huella imposible de borrar. El juicio comenzó en una sala mediana.
sin cámaras ni público masivo. El interés mediático se redujo a breves columnas en los periódicos locales. Bruno subió al estrado con pasos lentos, las manos entrelazadas y la mirada fija en el frente. Habló con voz contenida, sin titubeos, respondiendo con precisión a las preguntas del fiscal. Describió la noche del incidente, el clima previo a la discusión, el video que entregó, el momento exacto de la caída. Su declaración incluyó una frase que quedó registrada en las notas de varios presentes. Yo lo sabía, pero pensé que se detendrían antes. Esa frase, más que los hechos, marcó el tono del resto del proceso. El fiscal presentó las grabaciones ante los miembros del jurado. Los fragmentos fueron proyectados en silencio, sin explicaciones añadidas. Cada imagen pesaba más que cualquier argumento. El abogado defensor alzó la voz repetidas veces, insistiendo en que Skylar había sido presionada emocionalmente, que había antecedentes familiares, que existían traumas previos sin tratar. El informe del psiquiatra, sin embargo, fue concluyente. Capacidad para manipular, escaso reconocimiento del daño causado, ausencia de empatía en sus respuestas. El jurado, compuesto por ciudadanos comunes, evitaba mirar a Skylar. Lucía, sentada al fondo, mantuvo la cabeza baja durante toda la audiencia. No dirigió una sola mirada a su hija. Sergio no asistió a ninguna sesión. Skylar, frente al juez, no pronunció palabra. Escuchó los testimonios con atención, sin emociones visibles. La estrategia de la defensa de presentar el vínculo con Mateo como una relación romántica fue rápidamente desmontada por la fiscalía. Esto no fue amor, afirmó el fiscal. Fue coerción y miedo. El veredicto no sorprendió. La sentencia tampoco. Sin embargo, al salir de la sala, nadie expresó alivio. Ni en los pasillos, ni en la calle, ni en los ojos de quienes observaron. Solo quedó vacío, sin cierre, sin redención, solo pérdida. La sentencia se leyó en una sala semivacía. Skylar fue condenada a 18 años de prisión, sin posibilidad de reducción durante los primeros 12. No hubo reacciones visibles por parte de los asistentes. El juez concluyó el proceso con una mención directa al daño psicológico causado y a la intencionalidad progresiva detectada por los peritos. Jiménez no estuvo presente. Permaneció estacionado frente al edificio del tribunal, dentro de su vehículo. En los altavoces del reproductor portátil sonaba la última grabación del caso. La voz de Bruno, entrecortada, apenas audible, conteniendo un llanto que solo surgía cuando pensaba que nadie lo oía. Tras escuchar el último archivo, Jiménez lo eliminó, desconectó la unidad y apagó el sistema. No redactó más informes. Cerró su carpeta personal del caso y comunicó formalmente su retiro de la investigación privada. Sergio desapareció del entorno familiar tras el juicio. Se despidió de Lucía con una nota breve y abandonó la ciudad sin dejar dirección. Lucía vendió la casa, los muebles y los objetos de valor. Quemó álbumes y fotografías, conservando únicamente un marco vacío que colgó en la pared del pasillo como un recordatorio involuntario de lo que no pudo sostener. Bruno fue admitido en una universidad de Arizona. Allí cambió su apellido y empezó a trabajar en la organización de archivos audiovisuales. Dejó de grabar. No volvió a usar cámaras ni a escribir sobre lo ocurrido. Durante su primer semestre, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una memoria USB. Contenía un video recuperado desde otra fuente. Era la grabación del momento en que Mateo cayó. Esta vez, al final, una frase rompía el silencio. No escaparás, incluso si saltas primero. Bruno no respondió. Eliminó el archivo sin abrirlo por segunda vez. Luego subió a la azotea del edificio universitario. Se sentó en el borde. Respiró profundo y no saltó. Permaneció allí. Para recordar. Para no perdonar. Para nunca apagar la cámara, aunque ya no la usara. Habían transcurrido 3 años desde la sentencia. Lucía seguía viviendo sola en un departamento modesto en las afueras de la ciudad. No hablaba sobre su hija. No concedía entrevistas. No aceptaba visitas, salvo de una vecina que le llevaba pan una vez por semana. No escribía cartas, ni contestaba llamadas de antiguos conocidos. Se había reducido a lo esencial: prepararse café por las mañanas, regar una planta seca en el alféizar
y caminar sin rumbo fijo los jueves. Nunca mencionaba el apellido de Sergio, ni el nombre de Bruno. No conservaba fotografías visibles. En una caja sellada, al fondo de un armario, estaban los únicos objetos que no había destruido. De vez en cuando, accedía al sitio web del juzgado del condado. Leía la sentencia, palabra por palabra, como si aún necesitara comprobar que todo había ocurrido. Al cerrarla, abría una carpeta con fragmentos de video en su antiguo portátil. Imágenes de Skylar cuando era niña, corriendo entre aspersores, cantando frente a una cámara, abrazando a Mateo sin que nadie lo pidiera. Al terminar, apagaba la pantalla y se quedaba inmóvil, a veces por horas, mirando el reflejo opaco del monitor. La casa se volvía completamente silenciosa. No lloraba, no escribía nada, no rezaba, solo permanecía allí. Lucía no buscaba explicaciones. Había comprendido que algunas historias no concluyen, solo dejan de avanzar. La justicia no le ofreció alivio, y la verdad, cuando llegó, solo añadió peso. Lo destruido dentro de ella no podía ser restaurado. No existía castigo suficiente ni perdón posible. Solo quedaban ruinas y memoria. La última imagen, fija en su recuerdo, era la de su hija mirando a cámara, con una expresión indescifrable. Esa mirada seguía viva, pero no tenía a quién dirigirse. Nadie más la vería. Nadie más quedaba para entenderla. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.